Entonces yo tenía que armar el equipo para investigar. Y lo que hicimos fue juntar un grupo de 20 jóvenes, estudiantes de Derecho, algunos, casi todos estudiantes. Y con ellos armamos un equipo de juntar la información. Y básicamente nos acercamos mucho a la Comisión Nacional, a la CONADEP, para conseguir la información. Y ese grupo de chicos fue el que investigó los casos, básicamente. Yo leía en el diario lo que pasaba en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y en el diario las políticas que Alfonsín iba aplicando. Yo todo eso lo leía en el diario, no era un actor de eso. Me parecía súper importante, pero no era un actor, entonces yo de eso no puedo dar mucha opinión. Digamos, yo vi la Cámara Federal tuvo un rol central y eso la gente debería entenderlo. Normalmente los jueces no quieren conflictos. Los jueces son personas que son como cirujanos, quieren un lugar tranquilo y sereno donde ellos van a operar. Entonces los jueces quieren discutir un caso sin conflictos. Entonces la Cámara Federal cuando se metió y se abocó al caso, tomó una decisión muy fuerte. Sabían que se metían en un conflicto enorme y por eso tenemos que entender, esa decisión fue muy importante, muy importante. Y a partir de ahí, yo participé de la parte justamente de armar el juicio. Entonces yo no sabía nada de lo que... yo entendí, yo era argentino, así que entendía cómo había pasado el contexto global, pero mi tarea era no fallar en la parte jurídica. Mi tarea era estar seguros que el caso iba a tener los casos que se podían juzgar, la prueba que hace falta y el respeto a las reglas del juego que había que tener, ¿no? Eso era para mí mi obsesión. Y lo demás, si yo lo vi de espectador. Lo que pasó fue una cosa muy paradójica. Cuando yo fui alumno de Julio Mayer, Julio nos dijo, miren, este procedimiento penal que hay en Argentina es un procedimiento inquisitivo de la época medieval española. Yo no lo puedo explicar. Entonces, yo nunca aprendí el procedimiento inquisitivo normal que se usaba en la Argentina donde el juez investigaba. Y como yo nunca estuve en la parte, en los juicios penales normales, cuando yo llegué a la Cámara Federal, para mí era, lo que yo conocía era el modelo que Julio Mayer nos había enseñado, que era lo que funcionaba en todo el mundo, en el derecho penal alemán sobre todo. Por el trabajo en la Corte Suprema yo conocía los principios procesales básicos, inspirados sobre todo en el modelo norteamericano, donde los fiscales investigan. Y en algún sentido, los jueces también tenían una visión moderna del sistema penal. Entonces, básicamente fue natural que la Fiscalía propusiera, y los jueces aceptaran, que la Fiscalía iba a investigar algunos casos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al principio, cuando tomaron indagatoria a los comandantes, los jueces le dijeron a los comandantes que los estaban indagando por los crímenes cometidos durante la represión, que no sabían ni cuántos eran y que había esta lista enorme de la CONADEP. Y entonces las defensas plantearon, y yo creo que tenían razón, que de este modo no tenían derecho de defensa, porque ¿cómo se iban a defender de una acusación tan vaga? Miles de personas que estaban mencionadas por la CONADEP. Y los jueces lo concedieron a eso. Las defensas apelaron a la Corte Suprema y los jueces, y en ese sentido también estuvieron muy bien, respetando la ley, aceptaron eso. Pero todo el mundo sabía que, bueno, la Corte Suprema posiblemente iba a decir que la defensa tenía razón, y si eso pasaba, ¿qué hacíamos? Entonces ahí surgió que la Fiscalía propuso, la Fiscalía iba a presentar los casos. Y caímos a una especie de modelo americano de juicio donde las fiscalías son los que llevan adelante la investigación, que es el modelo normal del mundo en que vivimos, pero que no era lo normal en aquella época. Pero como el procedimiento judicial que hacíamos seguía el modelo de la justicia, era un modelo excepcional, los jueces podían aceptar eso. Entonces, le propusimos a los jueces que la Fiscalía iba a presentar los casos. Entonces, mientras la Corte Suprema deliberaba, nosotros trabajábamos con la hipótesis de que la Corte Suprema le iba a dar la razón a los acusados y que teníamos que estar listos para presentar los casos individuales. Y esto era complicado porque la ley no nos permitía decir que seleccionábamos casos. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, hay estos miles de casos, nosotros vamos a presentar estos casos que son alrededor de 700, por los demás absuelvan. Por los demás, si ya están acusados, absuélvanlos, no nos importa. Y eso es una decisión pesada que había que tomar, pero bueno, era la única forma de hacer este procedimiento judicial. Entonces lo que hicimos fue seleccionar los casos más fuertes, los casos que respondían a los diferentes años, los casos que respondían a las diferentes zonas geográficas y los casos que respondían a las diferentes
atribuibles a la Armada, al Ejército y a la Fuerza Aérea, diferentes armas. Porque nosotros pensábamos, y eso era muy fuerte Julio Trasera decía eso siempre, que era una acción común de la Junta, pero veíamos que los jueces estaban siguiendo un criterio de que aceptaban el argumento de la defensa, que era una responsabilidad individual por cada fuerza. Entonces, por las dudas, buscamos hechos de cada fuerza. Y ahí armamos lo que llamamos la famosa computadora trasera, que era una caja de zapatos con fichas de 2 colores, con orejitas en la izquierda o la derecha, y que eran los 4 criterios que teníamos. En aquella época la computadora casi estaba empezando, recién no teníamos computadora. Entonces hicimos la caja de zapatos, que era nuestra computadora de cartón, y básicamente lo que hizo los jóvenes que teníamos organizados era hablar con la CONADEP para seleccionar los casos más graves y luego llamar a las víctimas. Básicamente, el juicio de las juntas, en el sentido, fue una especie de desarrollo propio, porque normalmente en los países organizados la policía investiga. Nosotros no podíamos pedir a la policía que investigue porque la policía había estado metida en los hechos. Entonces, usamos la CONADEP como fuente de información y llamamos a las víctimas y de las víctimas conseguimos información. Ejemplo. La víctima nos decía, miren, a mí me secuestraron y estaba mi tía y mi hermano. Muy bien. Tenemos además testigos del secuestro que no estuvieran en la casa, que no fueran personas, que no fueran parientes. Entonces, bueno, el vecino me vio. Entonces, teníamos un vecino. Muchas veces las víctimas además habían presentado habeas corpus, lo cual nos permitía mostrar que 8 años antes, o 10 años antes, no 8 años, 9 años antes, las mismas víctimas habían presentado los mismos argumentos, la misma versión de los hechos, ante un procedimiento judicial ante los jueces federales. Entonces eso nos permitía corroborar que lo que decíamos era cierto. Entonces de ese modo teníamos una muy buena prueba del secuestro. Después, y eso fue muy importante, la CONADEP logró individualizar quiénes estaban en los mismos centros de detención. Entonces los sobrevivientes nos contaron de sus tormentos, pero también nos contaron a quienes vieron atormentar. Con lo cual podíamos probar las torturas. Y el caso más difícil eran los homicidios. Porque nosotros no queríamos jugarnos la carta de que presentar que cada desaparecido era un homicidio. Porque pensamos que podía haber una trampa y que de pronto apareciera un desaparecido y se nos cayeran todos los casos. Entonces, nunca dijimos que sí, que estaba probado que los desaparecidos estaban muertos, pero identificamos muchos casos de personas que habían sido secuestradas, habían sido vistas en los centros de detención y luego habían sido asesinadas con el argumento de que habían sido asesinadas en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Entonces, tomábamos por cierto que las Fuerzas Armadas las habían matado, había autopsias, había información, pero mostrábamos que era falso que hubiera habido un enfrentamiento, mostrábamos que había sido personas ejecutadas y de ese modo probamos los homicidios. Así que esa fue básicamente los 3 crímenes que probamos. Sobre esto, no sé si quieres, te puedo comentar dos aspectos. Una cosa compleja para nosotros fue si incluíamos o no la apropiación de niños. Y teníamos nada más que 2 casos. Pero dijimos, bueno, vamos a probarlo, vamos a meterlo y vamos a ver si podemos probarlo. Finalmente los jueces aceptaron los otros 2 casos, pero dijeron que no estaba probado que el secuestro de niños era consecuencia del plan ordenado por los comandantes. Y por eso, sobre estos temas, Videla había sido absuelto ya. Y eso fue una cosa complicada, porque después, cuando se lo quiso seguir procesando por eso, yo creo que legalmente Videla fue acusado y absuelto por ese hecho. Pero bueno, la Corte Suprema después dijo que estaba bien, ahí va. Yo creo que Videla, por el caso de los niños, fue juzgado y absuelto, diciendo que su política, su plan, no incluía secuestro de niños. Cosa que fue lo que los jueces pudieron decir en aquel momento con la evidencia que les presentamos. Otro elemento que nunca incluimos, que yo ahora me lo replanteo por qué, es el tema de las violaciones de mujeres. En mis casos actuales, en la Corte Penal Internacional, todos mis casos tenemos violaciones de mujeres. Yo diría, ¿por qué pasó eso? Primero, no tuvimos una... Yo creo que nosotros no estamos muy sensibilizados, la investigación de la CONADEP no estaba muy sensibilizada sobre el tema, no se preguntó demasiado. No hubo mucha gente que voluntariamente ofreció información sobre eso, aunque se suponía que eso ocurría. Y de hecho, por ejemplo, en la ESMA, eran todos casos de esclavitud sexual que había ahí. A las mujeres les obligaban a ser esclavas sexuales para sobrevivir. No lo supimos ver, no lo supimos presentar.
Hoy, con la información que yo tengo hoy, lo haría distinto eso.